Muy bien. Como ya lo he dicho en algunas otras ocasiones y no lo voy a dejar de decir cuando nos visita alguien por primera vez, estamos en escuela dominical. Entonces, como tal, queremos aprender, queremos que la palabra sea expuesta. Entonces, siempre repetidamente me van a escuchar que yo digo dudas, preguntas, comentarios o reclamaciones. Entonces, cualquier situación, cualquier incomodidad, cualquier todo, cualquier pregunta sobre algún texto o sobre lo que se está exponiendo, siéntanse en la completa libertad de poderlo expresar. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Queremos aprender. ¿Sí? Entonces, no llevamos prisa, y yo estoy seguro que la clase de hoy también, que está nuestra hojita por ambos lados, también sé que lo más seguro es de que la vamos a ver hoy y tal vez la próxima semana no la vamos a terminar. Digo, no tenemos prisa, lo que queremos es ir aprendiendo, ir madurando, ir creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Sí me explico? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Hasta ahorita no. Inclusive cuando vimos el tema de qué, del amor, no, a aprende a perdonar, no guarda rencor, algo así, dijimos, la iba a incluir el ese o alguna raíz de amargura en contra mía, pero no, mejor nos quedamos hasta lo que es la reclamación. ¿Sí? Entonces, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, no. Bueno, estamos viendo principalmente, estamos aprendiendo a conocer a nuestro Dios. Ya vimos los atributos naturales de Dios, empezamos a ver lo que son los atributos ahora morales de Dios, ¿sí? ¿Cuáles son los atributos morales de Dios? Pues es lo que nos indica en cuanto a Dios, cómo piensa, cómo siente, por qué hace tal cosa basada en otra cosa. Por eso ya hemos visto lo que Dios es justo, Dios es sabio, Dios es la verdad, etcétera, etcétera. Ahorita nos hemos estado deteniendo en lo que es que Dios es amor, ¿sí? Y como tal, nos estamos basando en 1 Corintios capítulo 13, donde ahí nos desmenuza ampliamente lo que es en amor. Ya lo hemos dicho anteriormente, a veces siempre este texto de Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, etcétera. A veces esa palabra, pues sí, y nos imaginamos este Dios romántico, ¿no? Que sintió algo bonito por nosotros. Ya vimos, ya hemos estado desglosando, pues que realmente Dios no sintió algo bonito, ¿sí? Que inclusive esa palabra amor en Juan 3:16 es mucho más profunda, ¿no? Y es lo que estamos viendo en 1 Corintios capítulo 13. Algo que veíamos también la semana pasada, si lo recuerdan, y fue la hojita que les dimos, que es que el amor nunca se da por vencido, ¿no? Entonces, el Señor, nuestro Dios, nunca se dio por vencido con la humanidad, y ahí entonces podemos entender mucho más Juan 3:16, o sea, ese de tal manera, o sea, Dios no necesitaba sentirse bonito, no necesitaba sentir una emoción, un sentimiento en el cual dijera, ay, te amo. No, sus propias acciones demostraron siempre el gran amor que Dios tuvo por la humanidad, ¿sí? Así también veíamos el caso del Señor Jesucristo, como inclusive al ir en la cruz, al saber desde antes de la fundación del mundo, él ya sabía que iba a padecer lo que padeció. Y aún así, que decíamos, no se rajó el Señor Jesucristo, no se dio por vencido y nos mostró su amor hasta la cruz, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué veíamos de ejemplo? Bueno, nosotros como hijos de Dios que hemos creído en Jesucristo como medio de salvación, que hemos creído la promesa de Dios en cuanto al Mesías, que reconocemos a Jesucristo como ese ungido, como el Mesías de Dios, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y lo reconocemos como nuestro Señor, somos hijos de Dios y como tales queremos copiar las actitudes de nuestro Padre Celestial, que así como Él piensa, que así como Él siente, que así como Él habla, nosotros como hijos, como tales, tenemos que copiar tal y como es nuestro papá, ¿sí? Que así como en lo biológico, nosotros, así con nuestras amistades o nuestras, gente que tenemos cerca, a veces decimos, ay, ese chamaco, ¿cómo se parece a su papá, no? Pues que así igualmente digan de nosotros, ¿sí? Que igualmente digan de nosotros en la parte espiritual. Y no que digan, no, aléjate porque son cristianos y nada más les dices algo y te andan diciendo
tal y por cual cosa. ¿Sí? Aléjate de ellos. Entonces, es importante que nosotros entendamos que nuestra forma de vivir en Cristo es tiene que ser completamente diferente a los que están allá afuera. ¿Sí? Bueno, ese es para dar un cierto contexto a los que nos visitan por primera vez. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, algo de la clase de la semana pasada? ¿No? Bien. Pues el tema que vamos a ver hoy, y como dice 1 Corintios capítulo 13, ya estamos viendo el versículo 7, ahora nos dice que el amor jamás pierde la fe. Bueno, y solamente para comentarle a nuestras visitas, nosotros estamos utilizando, la versión que usamos es la Nueva Traducción Viviente. ¿Sí? No usamos la versión 60 por cuestiones de que el lenguaje es más actual, más fresco, más entendible, ¿sí? Entonces, recordemos versión 60, pues todavía es tema de el buscaste, quisiste, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que nosotros, a la hora de compartir el Evangelio o a la hora de compartir la palabra de Dios, pues sea lo más claro posible. Entonces, lo que queremos también es que con base a la Biblia que nosotros estamos utilizando, que es la Nueva Traducción Viviente, pues sea expuesta con claridad la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es de que aquí, como lo hemos puesto ahí en la hojita, y como dice en la Nueva Traducción Viviente, dice, el amor, dice, jamás pierde la fe. Y en la versión 60 dice, y el amor todo lo cree. Así dice. ¿Sí? Pero en la versión Nueva Traducción Viviente dice, jamás pierde la fe. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Bien, comenzamos a leer el primer párrafo. Dice de la siguiente forma. En 12º lugar, fíjense, ya vamos en el 12º lugar de las características del amor. En 12º lugar, el amor jamás pierde la fe. El término griego pisteuei, y ahí tenemos la palabra griega, cuando quieran consultar el texto griego original, es exactamente donde estoy tomando yo ese texto griego y es el término que está utilizando Pablo. Bueno, hace referencia al creer o tener fe. La palabra griega puede referirse tanto a la confianza o a la fe en Dios como a una confianza constante en otros, ¿sí? Entonces la palabra en griego directamente habla o se habla acerca de confianza en Dios o confianza en los demás, ¿sí? No es particular o en uno o en otro, sino es en ambos. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Seguimos adelante. La versión Nueva Traducción Viviente elige traducirlo como el amor jamás pierde la fe. Dice, para resaltar la naturaleza perseverante del amor, en línea con el contexto de 1 Corintios capítulo 13, porque se tiene que ver todo el contexto. Ya lo hemos visto en muchas clases anteriores cuando empezamos escuela dominical, que no podemos sacar un texto fuera de su contexto para nosotros hacer nuestro pretexto, ¿sí? Sino todo tiene que ir acorde, toda la porción bíblica. Entonces, todo esto de que ¿por qué el amor jamás pierde la fe? Tiene que ver con todo su contexto. Bueno, entonces, ¿por qué se traduce así? Dice, porque es donde se enfatizan las características del amor como algo duradero y resistente. Se refiere a la capacidad del amor para mantener una confianza inquebrantable en las personas y en Dios, incluso en medio de dificultades y desilusiones. Este versículo destaca varias características del amor y la parte que menciona la fe enfatiza cómo el amor actúa como un sostén en las relaciones interpersonales. ¿Sí quedó claro? ¿Por qué? Porque si no hay confianza, porque si no hay credibilidad ni para Dios ni para los hombres, simplemente no podríamos hasta subsistir como sociedad. ¿Sí me explico? No podríamos vivir civilmente, ¿sí? Si no hay una confianza. Por ejemplo, nosotros como ciudadanos, si no tenemos confianza en nuestras autoridades,
este país sería un caos. O cualquier país o cualquier nación. ¿Sí me explico? Bueno, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí. Seguimos adelante. Significado de la frase en su contexto. ¿A qué frase nos estamos refiriendo? A la frase de que el amor jamás pierde la fe. ¿Sí? ¿Cuál es su significado en su contexto? Bien, ahí ponemos como punto número 1 y es la resiliencia del amor. ¿Sí? Ahí quise poner, ahí si ven un número 4, es una notita y esa nos lleva a una nota al pie de página y dice, la palabra resiliencia se refiere a la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse, luego de experimentar alguna situación inusual e inesperada. Y bueno, también indica volver a la normalidad. Entonces, cuando una persona es resiliente o cuando se da ese término es de que en un momento estaba bien, de repente tuvo una situación que lo movió, o que le movió el tapete y tuvo la capacidad otra vez de volver a la normalidad. Eso es a lo que se refiere, ¿sí? Por eso, bueno, aquí vemos, como dice aquí, primer punto, la resiliencia del amor. Ahora, dice, al decir que el amor jamás pierde la fe, se sugiere que el amor verdadero es persistente y no se rinde ante los fracasos o las pruebas. Esto implica que el amor no solo espera lo mejor de los demás, sino que también está dispuesto a perdonar y a seguir creyendo en ellos, incluso cuando hay razones para dudar. ¿Sí me explico? Entonces, el amor no nada más, cuando leemos en 1 Corintios 13, bueno, todo lo cree, o como dice, jamás pierde la fe. Si nos vamos más allá, así como lo estamos haciendo, tenemos que entender eso, de lo que es el amor, el verdadero amor. Dios es amor, y en parte estamos conociendo a nuestro Dios, que es verdaderamente el amor. Vamos a la epístola a los Romanos, capítulo 8. En Romanos capítulo 8, versículos del 35 al 39. Ya estamos ahí, ¿sí? Romanos capítulo 8, versículos del 35 al 39, dice de la siguiente forma: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Ahí me quiero detener. Qué interesante que Pablo está mencionando, hermanos. No piensen que porque las cosas les va bien, quiere decir que Dios está mostrando mucho su amor para con ustedes. ¿Sí? No piensen que porque tienen un excelente trabajo o tienen muchos bienes materiales o tienen una gran casa o lo que sea, quiere decir que porque Dios los ama mucho y por eso se los está dando. De hecho, aquí él hace y comienza el versículo 35 con esa pregunta: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Y otra vez dice, ¿será que Él ya no nos ama si tenemos problemas? ¿Por qué? Porque muchos de ellos estaban pensando de que, ay, tengo problemas, tengo esto, me pasa esto, ay, Dios mío, casi, casi se creen Jesucristo en la cruz de, ¿por qué me has abandonado, Señor? Sí, entonces es interesante ver el sentido de cómo inclusive los cristianos, en el caso de los romanos, no les iba bien del todo. ¿Sí? Y que ellos empezaban a creer o a pensar, pues de que Dios no estaba con ellos, de que Dios los estaba abandonando.
de que Dios ya no los estaba cuidando, ¿sí? Pero recordemos que si un verdadero cristiano, si un verdadero creyente en Jesucristo y en Dios, que dice, si realmente ama a Dios, ¿cuál va a ser su actitud? De que nunca va a perder su fe, y con base a ese amor a su Dios, a su Cristo. ¿Sí? No puede ser, le dice Pablo a los romanos, no puede ser, o sea, quítense eso de su cabeza. Dice otra vez, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? O sea, todos estos problemas que menciona, dice, o las aflicciones, o si somos perseguidos, o pasamos hambre, o estamos en la miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte. Y después 36 dice, como dicen las escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Y si nosotros recordamos clases pasadas, que bueno, ya lo hemos mencionado aquí, el mismo Señor Jesucristo, el mismo Dios, cuando dice, a ver, el siervo no puede ser mayor que su Señor. Si a mí me odiaron, ¿qué les va a pasar a ustedes? También los van a odiar. Si hablaron mal de mí, ¿qué les va a pasar a ustedes? También van a hablar mal de ustedes. Entonces, todo es cuando vimos ese tema, todo ese texto, pues prácticamente lo que el Señor Jesucristo nos estaba advirtiendo es de que vamos a tener una vida color de rosa si es dentro del cristianismo. No, vamos a tener problemas, ¿sí? Y ya lo hemos dicho aquí varias veces, nosotros como cristianos necesitamos tener problemas, porque si no tenemos problemas, no hay madurez. Sí, nuestra fe no es fortalecida, nuestra fe no madura. Entonces, los problemas son parte de nuestra vida cristiana. Nos tenemos que preocupar cuando no tenemos problemas, ¿sí? Porque realmente entonces no avanzaríamos en lo que estamos aprendiendo. Nuestra fe no es expuesta para que nosotros podamos ser practicantes de lo que hemos aprendido. ¿Sí me explico? Entonces, es importante lo que aquí también está diciendo Pablo. Como dice las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Versículo 37. ¿Qué es lo que dice? Claro que no. Él mismo está contestando. A ver, ustedes dicen, o sea, Dios nos abandonó porque nos está yendo mal por esto, nos está yendo por esto, nos está yendo por esto. ¿Ustedes creen que eso es evidencia de que Dios nos ha dejado de amar? ¿Y qué él dice ahí? Claro que no. ¿Sí? Y podemos hacer una pregunta. ¿Dios amaba a Job? Sí. Y Job, sabemos que él nunca habló mal en contra de Dios. Sí. Y por cómo le fue, Dios lo dejó de amar. O sea, nosotros los que hemos leído a Job, sabemos que Dios siempre vio a Job como un hombre perfecto. ¿Sí? Y permitió que le pasaran cosas. ¿Sí? Que perdiera cosas materiales, que perdiera parte de su familia, sus hijos, ¿sí? Pero al final, Job siempre mantuvo que ese amor que jamás pierde su fe. Y al final, ¿qué le resultó? El Señor, nuestro Dios, lo recompensó, ¿sí? Y el mismo Job, al ser probada su fe, ¿qué fue lo que dijo? Señor, de oídas te conocía, pero ahora te conozco cara a cara. Entonces, al ser probada su fe, ¿qué fue lo que pasó con Job? Fue madurado y tuvo un mayor acercamiento a su Dios, a su Señor. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es importante que en la vida del creyente haya problemas. ¿Sí? Ya lo hemos visto también en Santiago o Jacobo, dice, cuando estén en diversas pruebas, ¿qué dice? Gócense, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no debemos de sentirnos mal cuando tenemos problemas, sino todo lo contrario, ¿qué? Gozarnos, según la recomendación que está en la epístola de Santiago. Versículo 37 otra vez. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de ¿quién? De Cristo,
quien nos amó. Y versículo 38 dice, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. Dice, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, no importa lo que pase, no importa la situación dura que podríamos estar pasando en nuestra vida, si nosotros decimos y presumimos que, oh Señor, te amo y como Pedro, y siempre estaremos contigo hasta la muerte y no sé qué, y en las primeras de cambio, ni conozco al Jesús, ¿no? O sea, eso es lo que no tiene que haber en nuestras vidas, sino siempre, Señor, ahora sí, Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios exaltado, así como decía Job. ¿Sí? Y así como Pablo está diciendo, ¿sí? No piensen que porque les está pasando estas cosas, piensen que Dios los ha dejado de amar. No, porque la máxima expresión de amor de Dios hacia nosotros fue el hecho de que diera a su Hijo para salvación por nosotros. No hay prueba más grande de amor. ¿Sí? Entonces, ¿por qué a veces, fíjense, ay Señor, ¿por qué no me das ni siquiera un platito de sopa, unos frijolitos, etcétera? O sea, póngase a pensar, si Dios dio lo más preciado para él, que fue la vida de su hijo, el que te dé un plato de lentejas, un plato de frijoles o un arrocito, eso es mera añadidura, ¿sí me explico? Pero lo más importante ya no lo dio. Y si Él ha dado lo más importante, lo demás, pues simplemente esperar. Pero Él nunca, nunca, nunca nos va a dejar. Y nunca pensemos, ¿sí? Que Él nos ha dejado de amar. ¿Sí vamos bien? Por eso es de que de ahí el término que pusimos ahí es la resiliencia del amor, ¿sí? Porque el amor nunca pierde su fe, a pesar de que podamos pensar lo que así como los romanos, Dios nunca nos dejará de amar y nosotros nunca tenemos que dejar de creer en Él. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Más que un comentario, que como nos dice, ¿no? Todo lo que podemos parecer, porque muchas veces tenemos todo, pero es que nos empezamos a olvidar de él. Y cuando ya hay un problema es cuando acudimos luego, y eso es por eso que nos pone eso, ¿no? Que también debemos tener también esos problemas para que reafirmemos y empiecemos a ver, uy, me estoy alejando, tenía todo y ni me acordaba, estoy bien cómodo. Así es, así es. Cuando ya hay algo. Sí. Y a veces pareciera ser que los problemas son como filtros, ¿no? Cuando vemos la parábola del sembrador y el sembrador salió a sembrar y echó la semilla, ¿no? Y las diferentes tierras. Entonces, es como un filtro, ¿sí? Prácticamente los problemas son filtro. Si realmente has creído en mí, se va a notar. Vas a dar evidencia. Si no, también se va a notar, ¿sí? Bueno, seguimos adelante. Vamos al punto 2, ahí en nuestra hojita. Dice, confianza y esperanza. La expresión también implica una profunda confianza en el futuro. El amor no se deja llevar por el desánimo, más bien se aferra a la esperanza de que las cosas pueden mejorar y que las personas pueden cambiar para bien. Esto está alineado con la idea de que el amor es una fuerza positiva que busca lo mejor para los demás. Vamos ahora ahí mismo en Romanos capítulo 5. En Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 5, ya estamos ahí, dice lo siguiente. También nos alegramos al enfrentar
pruebas. Bueno, y aquí ya lo está diciendo desde el capítulo 5, ya acabamos de leer el capítulo 8, entonces tiene una misma línea de pensamiento el apóstol Pablo. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar ¿qué? Resistencia. Casi la misma prédica de Santiago, ¿no? Cuando os halléis en diversas pruebas, gócense, ¿sí? Y aquí Pablo, ¿qué está diciendo? También nos alegramos al enfrentar pruebas. Es el mismo, la misma temática, en la misma forma de pensar. No pensaban diferente, pensaban exactamente igual. Versículo 4 dice, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. ¿Qué era lo que decía otra vez citando Romanos 8? O sea, no piensen que porque les está pasando ciertas dificultades, que están viviendo ciertas cosas problemáticas, Dios los ha dejado de amar. No lo piensen así. Véanlo así. También alégrense de enfrentar pruebas y dificultades. ¿Por qué? Porque esto les estará ayudando a crecer, a madurar. Y como dice aquí, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Porque si no tenemos una esperanza segura de salvación, entonces, ¿en qué hemos creído? Si realmente presumimos y decimos que hemos creído en Jesucristo como medio de salvación, eso es algo que siempre en un cristiano, en una persona, en un ser humano que ha creído en Dios, en Jesucristo como medio de salvación, siempre tiene esa convicción de que pues he creído en Dios, en el único Dios. Como lo hemos dicho otras veces, aquellos, como es mi caso, que hemos pasado del catolicismo al cristianismo, o sea, no cambiamos de calcetines, ¿sí? No cambiamos de religión, ¿sí? Y aquí, no me canso de decir, aquí en Aposento Alto, no somos una religión, ¿sí? No somos una secta, no estamos enseñando o hablando de la Biblia de una forma tradicional, no. Estamos hablando tal y como es. Hemos creído en el único y verdadero Dios. Y ese único y verdadero Dios envió a su Hijo para morir por nosotros y que a través de su sacrificio nosotros podamos tener perdón de pecados. ¿Sí? Y al entender eso, al entender que las cosas que nos rodean, que no se hicieron por sí solas, sino que hay un Dios creador, que la evolución es completamente una falacia, sino que realmente un Dios que es la causa de todo lo que existe, que se pone, que es soberano, que puso las reglas y las únicas formas de ser salvo es a través de Jesucristo. Eso para una persona, en cualquier parte del mundo, tiene que tener una convicción. No estoy aquí porque soy religioso, no, estoy aquí porque entiendo que hay un Dios, creo que hay un Dios y creo que hay un medio de salvación a través de Jesucristo. Pero que sea religioso, ya lo religioso ya lo vivimos allá. Ahora aquí tenemos que vivir la vida en Cristo Jesús. Como dice aquí, por eso dice, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y versículo 5 dice, y esa esperanza no acabará en desilusión. ¿Por qué no acabará en desilusión? Porque si yo digo que amo y que amo a mi Señor, que amo a mi Dios, que amo a mi Cristo, pues yo deposito mi fe, ¿sí? ¿Y cómo le muestro yo amor a Dios? ¿Cómo le muestro yo amor a Jesucristo? Como dice aquí, el amor jamás pierde la fe. ¿Y qué es lo que dice aquí? Y esa esperanza no acabará en desilusión. Un cristiano jamás se tiene que desilusionar de Dios. ¿Sí? Si hay cristianos que de repente dicen, es que no, yo antes iba a la iglesia, de repente ya dejé de ir porque realmente Dios me desilusionó, los hermanos me desilusionaron, el mundo me desilusionó. No, no sé entonces qué iglesia fuiste, no sé qué Dios te enseñaron, no sé qué Dios te predicaron, pero el Dios de la vida, el Dios que da vida eterna a través de Jesucristo, no es un Dios que desilusione.
Es un Dios que siempre da esperanza, es un Dios que cambia vidas, es un Dios que te cuida, etcétera, etcétera, todo lo que hemos estado aprendiendo. Entonces, no digas, es que Dios me desilusionó, no. En un verdadero creyente siempre va a haber esa confianza, siempre va a haber esa confianza en Dios y esa gratitud de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Me explico? ¿Sí? Nunca tenemos que desilusionarnos. Dice, y esa esperanza no acabará en desilusión, dice, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque no nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con amor. Dice, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¿Sí? No solamente envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, sino prácticamente también se dio a sí mismo en el Espíritu Santo que ahora habita en cada creyente que ha creído en Jesucristo como medio de salvación. En el momento en que hemos creído, en ese momento viene el Espíritu Santo y nos sella, ¿sí? Como parte de nuestro Dios. Y ese Espíritu Santo, cuando Jesús venga en su venida, sí, así como el ángel destructor ahí en Éxodo, y veía la marca de la sangre en la puerta, así también cuando venga el Señor, sí, y vea quién tiene el Espíritu Santo, a esos son a los que se llevará. Y a los que no, pues se quedarán. ¿Sí me explico? Entonces, es importante, el Espíritu Santo está en nuestras vidas y el Espíritu Santo es el que nos alimenta de este amor, así como estamos aprendiendo el día de hoy a cómo poder expresar este amor que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo y que llena nuestro corazón con su amor. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? A veces Adelante. cuando nos preguntan qué religión tienes, Ninguna. Nada más porque solamente hay un Dios o hay varios dioses. No, solamente hay un único y no, yo les verdadero. digo, soy creyente. Pero es muy ambiguo. Sí, Sí, porque yo también puede ser creyente en Alá, puede ser creyente en Buda, no. puede ser creyente en Hare Entonces sí, Krishna, soy cristiana. puede ser creyente en la Guadalupana, puede ser creyente, no. Entonces, creyente en los 7 pasos del AA, no sé, o sea, puede ser creyente en muchas, en la metafísica, sí. Sí, entonces, a veces la gente, si nuestra intención es poderle compartir el Evangelio, pues sí tenemos que ser un poquito más claros, porque si no somos claros, pues ellos pensarán, por ejemplo, nosotros, bueno, aquí apenas estamos estrenando lona, y normalmente nosotros no ponemos lo que es iglesia cristiana, siempre es iglesia bautista, y si ven ahí cómo está, ¿no? Pero hay gente que nos confundía con adventistas. Entonces, ¿por qué? Porque el nombre suena y la gente que sabe, bautista, sabe que es cristiana, pero la que no sabe, ¿sí? Entonces tuvimos que poner marketing, ¿sí? Iglesia cristiana, y pues bueno, ya la gente ha preguntado, ya la gente, ya ve, ya nos ve con otros ojos, ¿sí me explico? ¿Sí? Y ya pueden entender, bautista, pero es cristiana, entonces ya lo entienden de diferente forma. Por eso tenemos que ser un poquito claros. No tengo religión, pero soy cristiana. Sí, porque sigue a Jesucristo. ¿Sí? ¿Sí? O si quieres ser muy bíblica, puedes decir, soy de la del camino, ¿no? Así como los primeros cristianos, pero también eso no tiene mucho contexto hoy en nuestra época, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces es eso. ¿Alguna otra cosa? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? No. Seguimos adelante. Punto 3, ahí en nuestra hojita, dice lo siguiente. Relación con otros dones, ¿sí? Recordemos que este concepto de que jamás pierde la fe no lo podemos descontextualizar y sacar de su contexto. Dice, relación con otros dones. En el contexto más amplio de 1 Corintios 13, Pablo contrasta el amor con otros dones espirituales
que son temporales, mientras que esos dones pueden fallar o ser efímeros. El amor es duradero y siempre está presente, lo que refuerza su importancia fundamental en la vida cristiana. Si nosotros recordamos, a ver, primero a los Corintios 13, que es el capítulo del amor, ¿sí? Antes de primero a los Corintios 13, ¿qué está? Primero a los Corintios 12, ¿no? ¿De qué habla primero a los Corintios 12? Acerca de los dones espirituales. ¿Sí me explico? Después llegamos a primero a los Corintios 13, que es el capítulo del amor. Y después llegamos a primero a los Corintios capítulo 14. ¿Qué habla primero a los Corintios capítulo 14? Acerca de las lenguas y de profecía, que solamente puede hablar a lo máximo 3 y por turno y otro intérprete, y que si no hay intérprete que cae en la iglesia y que se siente, ¿no? O sea, no es ese zafarrancho que muchas veces se da en las iglesias pentecostales o en las iglesias carismáticas donde habla acá, hablan allá y todo, y se hace una rebambaramba. Y honestamente, ¿cree que el Espíritu Santo está ahí? Cuando la misma Biblia dice que Dios es un Dios de orden, pues no. Entonces, por eso es de que 1 Corintios capítulo 13 no lo podemos descontextualizar, porque el tema que está hablando Pablo es acerca de ¿qué? De los dones de Dios. ¿Sí me explico? Ahora vamos, ahora sí, 1 Corintios capítulo 13. Primera a los Corintios capítulo 13, versículos del 1 al 3. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo referente al amor en cuanto al tema de los dones? Que si los dones no son usados de la forma correcta y no hay amor, prácticamente no eres nada o simplemente no tienes un don de Dios. ¿Sí me explico? Y al final, en el versículo 13, dice, 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3 es el amor. ¿Sí? Entonces, por eso para Pablo le era muy importante enseñarle a los corintios de que buscaban ellos los dones espectaculares, muchos hasta en la actualidad, que el hablar en lenguas, o que el hacer milagros, que el etcétera, ¿no? Pero a ver, ¿por qué no dicen, yo tengo el don de la fe, ¿no? ¿Cómo demuestro mi fe? Pues nada más a veces diciendo, ¿no? Que tengo fe, pero alguien puede ver, mira, él se ve que tiene fe, se le ve acá, no, así, no, no se ve. Pero es así, si han sambrado sin sabrarín, ay, dijo cosas, hasta habló angelicalmente, ¿no? Diría, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente la gente busca esos dones espectaculares. Entonces, Pablo lo que está diciendo, no, a ver, si haces esto y no tienes amor, no eres nada. Si haces esto y no tienes amor, no eres nada. Si haces esto y no tienes amor, no eres nada. Como dice aquí, no habría logrado absolutamente nada. Pero sin en cambio, si hay amor, y como estamos viendo que estamos desglosando lo que es el amor, si tu amor realmente expresa todo lo que llevamos hasta ahorita, realmente eres alguien. ¿Sí me explico? Es más importante buscar el amor, así como lo hemos estado viendo,
que el andar buscando estos dones espectaculares solamente por mero egoísmo de la gente, no realmente porque sean muy espirituales, no. Una persona que realmente se quiera sentir o realmente es espiritual es una persona que antes de hablar en lenguas o que hacer milagros o que no sea, tiene amor en su vida y lo expresa conforme lo que hemos venido aprendiendo y estudiando aquí. ¿Sí? Entonces, y después dice en el último párrafo de esta cara de la hoja, dice, y el amor no solo es un don en sí mismo, sino que, fíjense, sino que da sentido a todos los demás dones espirituales. Sin amor, los dones pierden su poder y significado. El amor es el don superior que une, perfecciona y edifica a los creyentes, asegurando que los dones espirituales se utilicen para el bien común y la gloria de Dios. Porque lamentablemente a veces en esas iglesias donde se enseña mucho referente a los dones espirituales, muchas veces ¿a quién se exalta? ¿A Dios o a la persona? A la persona. Y Dios pasa a segundo término. ¿Sí? Recuerdo alguna vez cuando hacía mis visitas de estudio de campo, así digo. Íbamos en iglesia y en una iglesia resulta que había un hermano que le decían que según era profeta, ¿no? Y este hermano, pues, pregunta, ¿ustedes cómo se lo imaginan? ¿Así solo? Casi, casi como Elías o Eliseo vestidos de ropas o como un Juan el Bautista o siempre acaparado por las masas. ¿Cómo se lo imaginan? Acaparado por las masas. Hasta había fila, porque como era el hermano profeta, hermano, pues tienes palabra de Dios para mí. No, sí, Dios dice que sigue. Hermano, tienes palabra de Dios para mí. Oh, sí, Dios dice. Y así. Y si tú querías dar una ofrenda, pues gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios y sería bendecido el hermano profeta. ¿Sí? Realmente, tristemente, mucha gente cree eso. ¿Sí? Pero en ese momento, en ese ejemplo que les doy, ¿quién era exaltado? ¿Dios o esa persona? Esa persona. La gente buscaba a Dios o a esa persona. A esa persona. ¿Por qué no buscaban la voluntad de Dios en la Biblia? ¿Por qué buscaban la voluntad de Dios en esa persona? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, son las cosas que tenemos que definir bien, las cosas que tenemos que enseñar bien. Y si no, ¿por qué? Porque si no enseñamos bien estas cosas, nuestra vida va a ser llevada conforme a estas enseñanzas y muchas veces nos damos, como diríamos, de fregadazos espirituales porque pensamos que Dios está obligado a cumplir ciertas cosas cuando Dios no ha prometido ni está obligado a cumplir absolutamente nada. ¿Sí me explico? Entonces, es importante que nosotros nos enfoquemos realmente en lo que dice la Biblia, realmente nos enfoquemos en lo que el texto bíblico nos dice. Bueno, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí. ¿Le dejamos hasta aquí para continuar la siguiente semana? ¿Sí? Bien. Pues vamos a orar para... Sí, porque si no nos vamos a echar la hora y media, ¿eh? Como otras veces. Bien. Vamos a orar para terminar. De todas formas, les pido que guarden su hojita. La vamos a seguir usando para la siguiente semana. Por favor.